Hoy a la mañana se señalaba que vivimos tiempos de banalización del conocimiento. Me permito ampliar el concepto para señalar que justamente esa banalización del conocimiento se inscribe dentro de los tiempos del capitalismo tardío, donde la lógica de la mercancía invade todos los campos de la vida, produciendo subjetividades sociales regidas por las mismas características de esa mercancía. Fugacidad, evanescencia. Son los tiempos de una modernidad líquida, de la degradación cultural, de la posmodernidad capitalista, donde se pretende el desarrollo de subjetividades sin herencias históricas ni legados simbólicos. Por lo tanto, en estos tiempos, me parece que los sindicatos de la educación se enfrentan a nuevos desafíos. Yo me voy a detener en uno de ellos, en aquel desafío que nos constituye nuestra singularidad como docentes. Esto es, el desafío de recuperar la condición de trabajadores intelectuales, que posiblemente haya sido subsumida por las continuas y persistentes luchas salariales y laborales que hemos tenido que llevar adelante contra la oleada neoliberal. Y desde luego que en las actuales circunstancias no abjuramos ni mucho menos de nuestra condición de trabajadores asalariados, pero tenemos la pretensión de trascender esa identidad en términos emancipatorios del capital. Y hacerlo recuperando esa entonces condición de trabajador intelectual, ni siquiera planteando ya aquel postulado gramsciano del intelectual orgánico, mucho más sencillo y cotidiano. Planteamos la necesidad de recuperar la condición de trabajador intelectual en los términos de Michel Foucault, esto es, de interrogar de nuevo las evidencias, cuestionar los hábitos adquiridos, las prácticas y pensamientos, disipar las familiaridades admitidas y en esa tarea participar en la construcción de una voluntad política. ¿Qué es lo que permite esto? Justamente lo que permitiría esto es darse a la tarea de crear otros lenguajes, otras historias, otros imaginarios, mediante el desarrollo en nuestras aulas de nuevos y emancipadores regímenes de verdad. Al hacer esto estamos construyendo justicia curricular. Justicia curricular que implica dar cuenta y dar respuestas ya no a los desafíos, sino lisa y llanamente a los dilemas civilizatorios que el capitalismo nos pone en esta encrucijada histórica. No hay posibilidad de dar respuestas a las crisis energéticas, a las crisis climáticas, a las guerras, a los femigenocidios, si permanecemos al interior de los paradigmas político-epistémicos que han originado esas mismas crisis. Y esto implica un primer paso, entonces, consistente en construir justicia curricular en nuestras aulas, descolonizando los conocimientos instituidos. ¿Y cómo descolonizamos el conocimiento? Llevando adelante esa tarea cotidiana de la que nos hablaba Michel Foucault, donde, por ejemplo, podríamos empezar por denunciar a esa gran episteme que ha organizado ni más ni menos que desde hace 500 años el mundo mismo, que es, sí, la modernidad occidental que generalizó un moderno mundo heteropatriarcal, capitalista y colonial. Y denunciamos a esa modernidad ya no como la promesa incumplida de un tren de la historia llamado progreso y civilización, sino como lo que efectivamente fue, un proyecto genocida, un proyecto etnocida, un proyecto ecocida, un proyecto epistemicida, un proyecto femigenocida, porque justamente la conquista de pueblos, territorios y cuerpos, llevado adelante mediante la mundialización de la violencia occidental, tuvo como objetivo esto, no fueron efectos colaterales, fue la contracara de la modernidad. Y esa denuncia es la que nos permite entonces construir justicia curricular, edificando
1, 2, 3, muchos sures político-epistémicos. Sures político-epistémicos no geográficos, que permitan reunir a todas las víctimas de clase, color y géneros que ha ocasionado el capitalismo. Y en esos sures político-epistémicos es lo que nos permitirá recrear y construir lenguajes, historias e imaginarios que han sido erosionados, cuando no lisa y llanamente silenciados, por la creencia de que el estilo de vida capitalista es la estación terminal de la humanidad. Sures políticos epistémicos que implosionen los paradigmas epistemológicos occidentales para dar paso a un diálogo de saberes inter y transculturales que justamente permitan desmontar todo el sistema de conocimientos y saberes que convalide y justifica un orden social de cosas injusto, opresivo y genocida. Sures políticos epistémicos que permitan expandir las fronteras de lo posible y abran los espacios áulicos a formas otras de imaginar y desear otros mundos y otras sociedades. Sures políticos epistémicos también que permitan correr los límites liberales de la ciudadanía circunscripta al Estado-Nación para desplegar ciudadanías plurinacionales y pluriculturales. Como dice Silvia Rivera Kusikanski, nos han hecho creer que somos nación para que olvidemos que somos comunidad. Y la construcción de esos sures político-epistémicos requiere que el pensamiento crítico adquiera también una dimensión decolonial y emancipatoria del orden social instituido. Para constituirse como tal, ese pensamiento debe desobedecer epistémicamente, subvertir las jerarquías y las fronteras disciplinares, porque el problema epistemológico debe ser tratado como lo que es un problema político. ¿Y la política entendida como qué? La política entendida como una ética colectiva, la política entendida no solamente como un medio para, sino como afirmación de que otros mundos son posibles, necesarios y deseables. Una práctica política con un carácter emancipador de lo instituido, ya que toda aspiración menor nos va a dejar en el grado de gestionar lo existente. Vieron que ahora todo se gestiona, hasta las emociones nos dicen que tenemos que gestionar. Y vaya si el acto educativo, el dar clases, no es un acto político por excelencia. Por lo mismo, convertimos estas resistencias de las que hablaba Silvia, estas resistencias pedagógicas, en prácticas de justicia curricular aquí y ahora. Nosotros recuperamos o tenemos la pretensión de recuperar el oficio docente en términos político-culturales con capacidad de poder social instituyente. Bien podemos señalar que hemos resistido mucho y por eso decimos que resiste el capitalismo ahora. Nosotros construimos nuevos mundos instituyendo nuevos y emancipadores regímenes de verdad, pasando, si se quiere, dijera Benjamin, el cepillo a contrapelo de la historia. Y en esto de recuperar legados simbólicos y herencias históricas, urge ética, política y epistemológicamente reconstruir, reconstituir y crear, si fuera necesario, y eso es lo que creemos, una troncalidad histórica propia de los sectores populares. No es posible hablar de nuestra América si seguimos manteniendo una troncalidad histórica nacional, de las historias nacionales, que ha sido diseñada por las clases propietarias, blancas y eurocéntricas. Hay que reescribir las historias nacionales en nuestras aulas, ya no solo críticamente, sino en clave decolonial. Como dice Rita Segato, el discurso de la historia nacional puede ser entendido como la construcción de un nosotros
como sujeto colectivo y excluyente, desplazando hacia los márgenes grandes contingentes de afrodescendientes, de mestizos indígenas, hacia una subjetividad oficial colonizada, estatalmente sancionada y escolarmente reproducida. Este régimen, el de la nacionalidad, hemos de convenir que es un régimen de verdad que se mantiene incólume pese a todos los cambios habidos y por haber en el sistema educativo y que va desde el jardín de infantes hasta nuestras universidades. ¿Hasta cuándo vamos a seguir planteando el tema de una troncalidad histórica que está teñida de sangre de indígenas, de gauchos, de negros, de trabajadores, porque es una troncalidad histórica escrita por justamente las clases propietarias, blancas, patriarcales y capitalistas? ¿Hasta cuándo los sectores populares nos vamos a seguir referenciando en el hecho histórico del 25 de mayo de 1810, que es un hecho histórico bien oligarca y antidemocrático? ¿Cuándo, en qué momento tomamos la decisión política, por lo tanto epistemológica, por lo tanto ética, de reconstruir otra troncalidad histórica donde los levantamientos de Tupac Amaru y Tupac Katari sean el punto de esa troncalidad popular? Porque justamente son proyectos populares donde lo indígena, lo mestizo, se dan la mano y por lo menos la cuestión de clase y color ahí está presente. ¿Hasta cuándo nuestras escuelas se van a seguir vistiendo de gala los 9 de julio para conmemorar otro acto histórico más oligárquico y antidemocrático todavía, como fue el del 9 de julio de 1816? Olvidando y enterrando, por lo menos esa fue la pretensión, otra declaración de independencia, como fue la del 29 de junio de 1815 en Concepción del Uruguay. ¿Cuándo vamos a tomar la decisión política, por tanto epistémica, por tanto ética, de reconstruir una troncalidad histórica que parta del proyecto social, político y económico de José Gervasio Artigas, un proyecto donde nuevamente ahí vamos a encontrar clase, color, vamos a encontrar afrodescendientes, mestizos e indígenas? ¿Hasta cuándo seguiremos admitiendo que un 11 de septiembre sea el Día del Maestro en homenaje a un ilustre genocida? ¿O un Día del Profesor en homenaje a Manuel Estrada? Es que los trabajadores de la educación, como parte de los sectores populares de este país, no tenemos otros días, si quisiéramos, y habría que discutirlo, homenajearnos. ¿Cómo es posible que en nuestra universidad, la Biblioteca Central lleve como nombre el del Perito Moreno, un símbolo del odio, el crimen y el robo, a los pueblos originarios y a los trabajadores también? ¿Cómo es posible que, y podríamos estar toda la tarde seguramente, pero lo que intentamos señalar es la posibilidad cotidiana que tenemos en nuestras aulas de instituir otros lenguajes, otras historias, otros imaginarios, otros y emancipadores regímenes de verdad? No tenemos que esperar tutelas institucionales para eso. Y, entre paréntesis, me voy a permitir 2 renglones. Llamamos la atención a todas las teorías críticas que aún desde el campo emancipatorio todavía no incorporan la cuestión de colonial en sus planteos. Cierro paréntesis. Porque si de lo que se trata es de construir justicia curricular, urge que ese desafío lo asumamos recuperando nuestra condición de trabajadores intelectuales como parte de un oficio docente en términos, insistimos, no solo críticos, sino también
decoloniales y emancipatorios del orden social establecido. Es de este modo que, concibiendo la teoría como parte constitutiva de la práctica, recuperamos y postulamos decididamente el carácter subversivo del oficio docente. Desde ese oficio nos asumimos como parte integrante de una nueva cultura política, como afirmación de que otros mundos son posibles allí donde se nos declara la imposibilidad de otras sociedades. Y lo hacemos por nosotros, por los que ya no están y porque anhelamos que nuestras pibas y nuestros pibes, también ellos, vislumbren la posibilidad de asaltar los cielos y construir nuevos mundos.